Arde Tierra Caliente y parte del centro de Michoacán por narcoataques simultáneos, balaceras e incendios. Fuerzas especiales mexicanas entraron de madrugada a un rancho fuertemente custodiado en las afueras de Apatzingán, Michoacán, y en pocas horas desmantelaron lo que era una base central de uno de los grupos delictivos más activos de la región. 5 líderes capturados, decenas de guardias neutralizados, cientos de kilos de sustancias ilegales aseguradas. Quédate aquí, te contamos los detalles. Esto es Zona de Riesgo MX. Esta no fue una operación de rutina. Fue el resultado de semanas de seguimiento, inteligencia acumulada y una planeación minuciosa que apuntó directamente al corazón operativo del grupo, no a sus extremidades. Todo comenzó con algo aparentemente menor. En otro estado, fuerzas de seguridad capturaron a un operador de rango medio que trabajaba para el grupo. No era un líder, no manejaba territorios grandes ni tomaba decisiones estratégicas. Era alguien que coordinaba movimientos logísticos, un eslabón funcional dentro de una cadena larga. Pero en su teléfono había algo que cambiaría el curso de la investigación, mensajes que mencionaban una reunión importante que se llevaría a cabo pronto en Michoacán. Una reunión de mandos. Una reunión de los que sí tomaban decisiones. Los investigadores comenzaron a trabajar desde ese hilo. Cruzaron la información del teléfono con imágenes satelitales de la zona, rastreo de señales de comunicación y vigilancia de vehículos conocidos del grupo. En el transcurso de varios días, el rancho La Esperanza fue tomando forma como el objetivo. Primero como posibilidad, luego como certeza. La Esperanza era, en apariencia, una propiedad rural. Estaba registrada a nombre de una persona sin antecedentes conocidos, un prestanombre, alguien que figura como dueño en el papel pero que en la práctica no tiene nada que ver con lo que ocurre adentro. Ese mecanismo es uno de los más usados por grupos delictivos para controlar propiedades sin que aparezca ningún nombre comprometedor en los registros. Por fuera era difícil distinguirla de cualquier otra propiedad grande de la región. Pero las imágenes satelitales y los drones de largo alcance que los investigadores comenzaron a operar sobre la zona revelaron algo muy distinto. El perímetro estaba rodeado por un muro de 3 metros que rodeaba las construcciones principales. En las esquinas había torres de vigilancia con personal armado permanente, equipado con rifles de alta precisión y visión nocturna. Cámaras y sensores distribuidos en puntos estratégicos completaban el sistema de detección. Entre 30 y 40 hombres vivían ahí de forma permanente. No eran trabajadores del campo ni empleados de una finca normal. Eran guardias entrenados con equipo de combate real. Los drones permitieron a los investigadores hacer algo que de otra forma hubiera tomado mucho más tiempo, mapear el rancho desde arriba sin alertar a nadie. Observaron los cambios de guardia, identificaron los horarios en que los vigilantes estaban más dispersos, ubicaron las bodegas, contaron vehículos y captaron suficiente comunicación de radio para confirmar los nombres de varios de los líderes que llegarían a la reunión. Cuando llegó la noche señalada, los 5 líderes ya estaban adentro. El primero controlaba el territorio en varios municipios de Michoacán. Bajo su mando operaban alrededor de 200 hombres cuya función principal era imponer la presencia del grupo sobre cualquier competidor o resistencia local. Era quien ordenaba los movimientos en la región, quien decidía dónde colocar puntos de control y cómo responder ante cualquier amenaza al territorio. El segundo coordinaba la producción. Desde laboratorios escondidos en zonas serranas de Michoacán y Jalisco, su operación manejaba al menos 12 plantas activas. Era quien gestionaba la compra de químicos en mercados internacionales, quien mantenía relaciones con proveedores en otros países y quien supervisaba que los volúmenes de producción mensuales se mantuvieran constantes. No aparecía en las rutas, no cruzaba mercancía, pero sin él no había nada que cruzar. El tercero manejaba el transporte. Tenía bajo su control flotas de vehículos terrestres, acceso a avionetas y una red de contactos a lo largo de las rutas que conectan el interior del país con los puntos de cruce hacia el norte. Su trabajo era garantizar que lo que salía de los laboratorios llegara a su destino sin perderse. Cada envío fallido era dinero perdido y riesgo acumulado, su trabajo era que eso no pasara. El cuarto era el financiero.
Se ocupaba de que el dinero generado por todas estas operaciones desapareciera del circuito informal y reapareciera como ingresos legítimos dentro de empresas de fachada. Manejaba la nómina del grupo, coordinaba los pagos a distintos niveles de la estructura y movía efectivo entre zonas con una logística que no tenía nada que envidiarle a la de una empresa mediana. El quinto era el coordinador regional, el que conectaba todas estas piezas con la cúpula del grupo. Era quien reportaba resultados, quien transmitía decisiones de arriba hacia abajo y quien tenía la autoridad para resolver conflictos entre células o aprobar expansiones a nuevas zonas. Era, en términos prácticos, el director de operaciones para esa región. Que los 5 estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo no era algo que ocurriera seguido. Las organizaciones con este nivel de estructura evitan precisamente eso, porque concentrar liderazgo en un punto crea vulnerabilidad. Pero la reunión tenía un propósito que justificaba el riesgo a sus ojos: balance del año anterior, distribución de recursos para los meses siguientes, resolución de disputas internas y, al mismo tiempo, una celebración. Comida, bebida, música. Una noche en la que los guardias también estaban algo más relajados que de costumbre. Eso fue exactamente lo que los equipos federales explotaron. A medianoche, 120 elementos salieron en vehículos comunes sin ninguna característica que los diferenciara del tráfico normal. Los dejaron a 3 kilómetros del rancho y avanzaron el resto del trayecto a pie, en silencio, con equipo de visión nocturna y comunicaciones seguras que no podían ser interceptadas por los sistemas de escucha del grupo. Se movieron en formaciones compactas, pegados al terreno, evitando cualquier punto donde las cámaras o los sensores del perímetro pudieran detectar movimiento. Los equipos tenían roles específicos. Los francotiradores se colocaron en posiciones elevadas alrededor del rancho con visión directa hacia las torres de vigilancia. Un equipo se preparó para asaltar la casa principal donde estaban los líderes. Otro tenía como objetivo las bodegas de almacenamiento. Un tercero se distribuyó para bloquear todas las salidas posibles. Y un grupo de apoyo quedó en reserva para responder a cualquier variable que no hubiera sido anticipada. A las 2:45 de la mañana comenzó la operación. Los francotiradores dispararon de forma simultánea. En cuestión de segundos, los 8 guardias que estaban en las torres de vigilancia quedaron neutralizados antes de poder emitir ninguna señal de alerta. Con las torres limpias, el equipo que iba hacia la casa principal cruzó el muro con escaleras de asalto y avanzó hacia el interior del rancho. Llegaron a unos 100 metros de la estructura principal cuando todo cambió. Un guardia que salía de un edificio auxiliar, probablemente a hacer un relevo, los vio. Gritó. Abrió fuego. El elemento sorpresa se había perdido. En segundos se encendieron todas las luces del rancho. Guardias armados salieron de múltiples puntos al mismo tiempo. El tiroteo que siguió fue intenso y duró 4 horas. Pero los equipos federales no entraron en pánico ni se desordenaron. Avanzaron con la misma lógica táctica con la que habían planeado la operación. Unos cubrían posiciones con fuego mientras otros se desplazaban hacia adelante. Usaron granadas de aturdimiento para reducir la capacidad de respuesta de quienes estaban dentro de la casa principal y entraron. 3 de los 5 líderes estaban ahí. Fueron capturados con vida, que era exactamente el objetivo. Los otros 2 intentaron escapar por la parte trasera del rancho mientras el tiroteo en el frente seguía activo. Probablemente contaban con una ruta de salida preparada, algo que en operaciones de este tipo siempre existe. Pero los equipos que habían bloqueado las salidas ya estaban en posición. Ambos fueron interceptados y detenidos. Afuera de la casa, el enfrentamiento fue lo más complicado de la noche. Alrededor de 30 guardias se atrincheraron detrás de vehículos blindados y respondieron con fuerza sostenida. Los federales los rodearon sistemáticamente, establecieron fuego cruzado desde distintos ángulos y los fueron reduciendo posición por posición. Para las 5:30 de la mañana, el rancho estaba bajo control total. Lo que encontraron adentro fue contundente. En una de las bodegas había 100 kilos de pastillas sintéticas y 600 kilos de cristal, todo empacado y listo para enviarse. En otra, contenedores con los químicos necesarios para seguir produciendo.
En una tercera, un arsenal que no correspondía a la guardia de una propiedad rural, 200 armas de distintos tipos, incluyendo material de guerra que normalmente solo se encuentra en conflictos armados formales, miles de cartuchos y granadas. No era para defender un rancho. Era para librar combates. La cuarta bodega resultó ser la más importante de la operación completa. Adentro había computadoras, teléfonos y documentos físicos que juntos formaban un mapa detallado de cómo funciona el grupo en varios estados. Rutas de envío con fechas y puntos específicos. Nombres de funcionarios públicos que recibían pagos regulares a cambio de no intervenir. Listas de nóminas con montos y cargos dentro de la organización. Mapas de zonas de operación y expansión. El tipo de información que normalmente requiere años de investigación para construirse de forma fragmentada y que aquí estaba reunida y organizada. También aseguraron 24 vehículos, varios de ellos con blindaje y algunos con reporte de robo activo. El balance humano de la noche fue de 58 guardias muertos durante el enfrentamiento y 17 capturados con vida, entre ellos los 5 líderes. El impacto del golpe fue inmediato y se notó en múltiples niveles al mismo tiempo. El grupo perdió en una sola noche su inventario listo para enviar, su arsenal principal en esa zona, 5 de sus coordinadores más importantes y, lo que en términos estratégicos puede ser lo más costoso, toda la información que guardaban en sus sistemas y documentos. Sin esa estructura de mando activa, las células que dependían de esos 5 líderes para recibir instrucciones, recursos y respaldo comenzaron a desorganizarse. Pero el daño no terminó esa noche. La información extraída de los teléfonos y computadoras fue procesada de inmediato y generó una cadena de acciones en los días siguientes. 23 personas adicionales capturadas en distintos puntos, varias casas de seguridad identificadas y cerradas, y 6 elementos de cuerpos policiales detenidos por sus vínculos con el grupo. La inteligencia reunida en un solo golpe se convirtió en combustible para semanas de operaciones derivadas. Del otro lado de la frontera, el efecto también fue visible. Reportes en Estados Unidos indicaron una reducción en la disponibilidad de las sustancias que ese grupo distribuía. Los precios subieron y las redes de distribución enfrentaron interrupciones que sus proveedores no lograron compensar de inmediato. Eso no ocurre con cualquier decomiso o con la captura de operadores menores. Ocurre cuando el golpe alcanza simultáneamente la producción, el transporte, las finanzas y el liderazgo. Cuando no queda ningún eslabón de la cadena intacto para sostener el resto. En la zona, la reacción de los habitantes fue de alivio, aunque mezclado con cautela. Las comunidades que han convivido durante años con la presencia de estos grupos no celebran de forma abierta. Saben que las estructuras tienen capacidad de recuperarse, que otros suben a ocupar los lugares que quedan vacíos y que las represalias pueden llegar cuando menos se esperan. Hasta el momento en que esta información fue confirmada, las represalias no habían llegado con fuerza. El grupo, al parecer, estaba concentrado en reorganizarse hacia adentro antes de cualquier movimiento externo. Lo que esta operación deja ver con claridad es que el tipo de inteligencia que la hizo posible no se construye de un día para otro. Empezó con un teléfono en manos equivocadas y terminó con la captura simultánea de 5 coordinadores regionales en el mismo lugar. En medio hubo semanas de vigilancia satelital, rastreo de vehículos, análisis de comunicaciones interceptadas y vuelos de drones que mapearon cada rincón del rancho sin que nadie adentro lo supiera. Esa acumulación de información fue lo que permitió diseñar una operación con objetivos claros, no solo entrar al rancho, sino capturar a los líderes con vida, asegurar el contenido de las bodegas antes de que pudiera ser destruido y salir con la inteligencia necesaria para continuar operando en los días siguientes. Cada uno de esos objetivos se cumplió. No es una victoria definitiva. Los grupos con esta escala de operación tienen profundidad estructural suficiente para absorber golpes y reorganizarse. Pero el costo de esta noche, medido en liderazgo perdido, información comprometida y cadenas logísticas interrumpidas, es del tipo que tarda tiempo en recuperarse. Y mientras esa recuperación ocurre, otras operaciones derivadas de lo que se encontró adentro siguen generando resultados. La operación en La Esperanza no fue el fin de nada. Pero fue, sin duda,
el principio de un proceso que el grupo no tenía manera de anticipar cuando encendió las luces esa noche para su reunión.